Buenas tardes, venimos de parte de la Fundación Raíces de Sueños de San Isidro. Mi nombre es Karina Vélez y ando con Isa Rodríguez. Ayúdenos con sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Mi nombre es Margarita Monserrate Talledo Miranda. ¿Cuántos años tiene? 59. ¿Siempre ha vivido aquí en este lugar? No, ahora último, pero sí aquí en el tope. ¿Dónde nació? Aquí en Río Mariano. Aquí en Río Mariano. Ya. ¿Qué recuerda así de sus primeros tiempos, su niñez? ¿Qué puedo recordar? No me acuerdo. De que jugaba con sus hermanos. Claro, que íbamos a la escuela. Eso sí recuerdo. Pocas cosas. ¿Cuáles de ellas? Por decir, íbamos por aquí, pasábamos por esta tierra, arriba a la escuela, donde nos tocaba ir. Y ahí regresábamos luego a la tarde. Ya, ¿y hasta qué año estudió? Solo hasta la primaria. Terminó la escuela. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? 9. 9. Somos 9. ¿Usted es de los mayores o de los más menores? Soy la quinta. ¿Quiénes eran sus padres? Ramón Talledo y Margarita Miranda. ¿Qué tipo de juegos jugaban ustedes con sus hermanos? Sí, me acuerdo que jugaríamos. No se acuerda. El lugar siempre era así, campo. Claro, siempre hemos vivido aquí en el campo. ¿En qué trabajaba su papá? ¿Agricultor? Agricultor. Sembraba. Claro. ¿Qué sembraba? Maíz, arroz, maíz. ¿Ustedes los hijos le ayudaban? Claro. Todos. Todos. Los mayores, pues. Los mayores. ¿Y el trabajo que hacían los hombres también lo hacían las mujeres o cada uno tenía su trabajo? Cuando nosotros nos tocaba arriba. ¿Qué tenían que hacer? Y ya de grande, cocinar. Lavar, trapear el suelo de la casa. Eso recuerdo. ¿Y eran estrictos sus padres? No tanto. No tanto. ¿Salían a fiestas? Claro. ¿Cómo eran las fiestas antes? ¿Cómo? Por ejemplo, ya hacían una fiesta, ¿qué había? ¿Cómo de qué había? Ya, por ejemplo, ustedes los invitaban a un baile, ¿a qué hora iban? Ah, ya. Siempre íbamos a bailes de casas. Ya. Y llegábamos a las 6, 10 y ya. Más iríamos tal vez hasta la 1. No llegamos tan tarde. ¿Y en ese tiempo que había equipo o otro tipo de música? ¿Cómo era la música? En unas partes sí había equipo, en otras tocadisco. Tocadisco. Sí conocí el tocadisco. He escuchado. Sí, ya eso. Y por ejemplo, ahí cuando iban a una fiesta, ¿bailaban con el que la sacaba o cómo era eso? No, con el que sacaba. Ah, sí la dejaban bailar. Claro. Y por ejemplo, de sus abuelitos, ¿qué recuerda? Mis abuelitas. Sus abuelitos. Abuelitos varones no conocí. No los conocieron. ¿Sus abuelitas? Ellas sí las conocí. ¿Cómo eran ellas? ¿Cómo de qué? Por ejemplo, antes eran muy estrictas, la gente de antes. Claro, sí. Tenían unas costumbres. Ajá. La mamá de ellas era Bla, bla. ¿Por todo o por ciertas cosas? No, parece ser que tenía mal genio, lo que le llaman mal genio. Ya. Ajá. Ella pasaba así por ella, nadie le hablaba. Con nadie. Ahí nadie podía hacer bulla ni nada. No, eso sí, sino que ella allá, calladita. Pero ella se veía que estaba mal. Estaba molesta. Y
cuando usted se enamoró, ¿cómo le enamoró a su esposo? Ay, que me voy a acordar de eso. ¿Cómo no se va a acordar Yo no si me son acuerdo buenos de eso. momentos? ¿Ah? No me acuerdo de eso. ¿Qué me voy a acordar? Mentiría, no me acuerdo. No se acuerda. Ni cómo lo conoció. No, porque éramos vecinos. Ah, eran vecinos. Me imagino que de pequeño, no me acuerdo de eso. Éramos vecinos. Ah, eran vecinos. Siempre lo ha conocido. Y siempre. Por ejemplo, ¿qué costumbres tenían? ¿Hacían velorios? En mi casa sí. ¿Qué velorios celebraban? Como a los santos. A los santos. ¿Uno en específico o todos? Sí, me acuerdo. San Antonio parece que se le hacían. Y ya después ya. Y cuando hacían esos velorios, que eran solo velados o también bailaban. No, solo velado. Solo velados. ¿Y a quiénes invitaban? A los vecinos, a la familia. ¿Qué los hacían de noche, de día? De noche. De noche. Sí, iba a hacer siempre de noche. ¿Y usted se casó o solo se unió con su esposo? Me casé. ¿Y cómo fue la pedida de su matrimonio? ¿Él habló con su papá? Sí. Toda pedida de matrimonio. Pues, mano, pedí pedida de mano. Y ahí sus papás, ¿cómo reaccionaron? Como siempre. Todo papá. Ya sabían, pues. Saben que uno está enamorada. Y ellos dijeron que sí. Y ella se casó. Y estoy casada. ¿Cuál era la importancia en ese entonces de la familia, la unión familiar, el matrimonio, el compromiso? ¿Cómo no le entiendes? Por ejemplo, ¿qué importancia le daban a eso? ¿Era algo muy importante o era algo ¿Que el normal? casarse? Claro. Ah, claro, pues todo papá ha de querer que se le case a sus hijos. Me imagino. ¿Y tuvieron hijos? Ah, No. no. Pero dentro de su, por ejemplo, de su grupo familiar, sí han vivido esa parte de tener niños pequeños en la casa. Ah, claro, sí, por tiempos, meses, otros por años, sí hemos tenido niños, sobrinos de él, sobrinos míos. Y por ejemplo, el bautizo, ¿cómo lo consideran? ¿Algo importante? Claro, yo pienso que sí, que es algo importante. ¿Y la fe en el hogar? ¿Las creencias? Todo. ¿Y cuál sería el rol de la mujer en el hogar? ¿Tiene un rol importante? ¿Es como una base fundamental para que un hogar funcione? La comprensión. Comprensión. Claro. Dialogar con la pareja. De antes habían las creencias, por ejemplo, de que se presentaba el duende, esas cosas. ¿Usted escuchó esas historias? Sí, No. pero no creo eso. Pero sí escuchó. Sí, escuché eso. ¿Quién le contaba? Ahí mis papás conversaban eso. ¿Qué le contaba a él? De que se presentaba, había oído decir que presentaba el duende. Yo como que no creo eso. Pero por aquí no, ¿o sí? No. Por En aquí otros no, lados. En otros lugares. ¿Cuál era esa historia que le contaba? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, le decían, en tal lado se quería llevar a tal persona. Así. Él dice que oía decir que existía el duende, pero no, nunca he oído decir se ha llevado a tal persona. Ni tampoco le han visto. No. Y por ejemplo, antes cuando se enfermaban, utilizaban medicina así natural para que les pasara algún dolor, algo que les Claro, diera. para algo sencillo, sí, pero ya muy grave y hay que ir al doctor. Claro. Y cuando era algo así sencillo, tratable, ¿qué tipo de plantas utilizaban? La ruda, de todo la ruda. Esa para que... Esa para sacar frío, dolor.
Sí, ruda. ¿Y cuáles plantas más habían y utilizaban? Yo no me acuerdo por ahorita, pero yo ahorita tengo es la ruda. La ruda. ¿Y creían en eso del mal de ojo, así cuando...? Sí. Sí. ¿Y cómo trataban el mal de ojo? ¿Con qué lo curaban? Curaban con los montes de ojo. La ruda, hierbabuena. Ay, no me acuerdo de la otra. No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero qué hacían? ¿Algún...? Sí, me lo usaban y les tiraban a un diente, creo que. Y les curaban. Y ya con eso le pasaba. Entonces le pasaba. Y por ejemplo aquí también hacen eso de que se bendecían las velas, el agua. El agua se dio, sí, las velas no sé. ¿Y el agua con qué finalidad la bendecían? Para tener agua Bendita en la bendita casa. en la casa. Y cuando se moría así una persona en la familia, guardaban duelo. ¿Cómo era el duelo antes? Antes de vestirse de negro. ¿Y por qué tiempo lo hacían? Depende, si era caminar cerca, ya era más largo el tiempo. Y como era más lejano, pues ya más negro. Dependiendo de la cercanía de la familia. Por ejemplo, si era la mamá, Sí, el ahí esposo. Claro, y ahí es más largo el duelo. ¿Qué tiempo más o menos lo? Depende de lo que uno quisiera guardar. Pero ya más larguito. Más tiempo. Y ahí no podían ni ir a bailes, ni música, nada. Y ahí, por ejemplo, ya cuando moría esa persona, ¿lo velaban así algunos días o solo un día y ya? Un día y una noche. Un día y una noche. Y ahí ya lo iban a enterrar. Y trabajan la tierra, por ejemplo, sembrar productos. Verduras, sí. Sí. ¿Qué productos suelen sembrar? Ahora más es la maracuya. La maracuyá. Es como un sustento. Lava, fresa. ¿Y antes también sembraban los mismos productos o eran otros? No, antes mi papá sembraba más cosas. ¿Qué sembraba? Él sembraba maíz, maní, arroz, todo lo que es verdura. Eso fue mi sembrado por eso. Ahora que no se siembra ya tanta cosa. Por aquí, pues no sé, claro. En otras partes la gente se han de sembrar. ¿Y eso que sembraban era para el consumo del hogar Claro. o para vender así? Para el consumo del hogar, de la casa. ¿Lo hacían como por temporadas o todo el año? Todo el invierno, pues se sembraba en invierno. En invierno. Para el verano. Y en la casa de sus papás había lo que era un altar. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué significado tenía ese altar en el hogar? Tenían los santitos para hacer los velorios. Era sagrado. Porque hay, por ejemplo, hogares que todos los días le prendían una velita, le En rezaban la casa era de noche y le prendían una velita. de noche. Y tenían que rezarle también. No, solo le prendían la velita. Y la relación entre los vecinos siempre se llevaban bien, los vecinos eran conocidos. Claro. Sí. Sí. Y aquí desde antes se reunían así, por ejemplo, para organizarse en la capilla, en las escuelitas. Antes, no me acuerdo qué hora es que hay capilla aquí. Antes no había, Antes no había pero escuelitas sí había. escuelitas. Ahí se organizaban. Sí, pues. Claro, pues más antes de la escuela. Lejos, pero había. Bien lejos. Y cuando iban a la escuela iban caminando, en un caballo, Caminando. caminando. ¿Qué tiempo se hacía? Una hora. No, Una hora, porque era
lo más arriba. Y largo, sin quedarse en ningún lado. Sí, claro. A diferencia de ahora, ¿qué platos de comida preparaban? Porque antes tenían como más platos, preparaban más cosas. Más la gallina. Eso es lo que más se cocinaba. Ay. Carne. Y eso, ¿cómo la sabían preparar? La gallina es en caldo, En caldo. pero un pollo ya es estofado. Un pollo estofado. Y eso, por ejemplo, cuando tenían trabajadores, ¿los trabajadores venían a la casa a comer o ustedes le tenían que llevar allá donde estaban trabajando? Ellos venían. Venían a la casa a comer. Y celebraban la Semana Santa también. ¿Cómo la celebraban? ¿Desde qué día celebraban? Fue viernes. O sea que fue viernes, fue viernes. Pero toda la semana no se trabajaba. Ah, no podían trabajar. Hoy sí, sí, creo que el lunes nomás se trabajaba. No me acuerdo de eso. Y ahí el resto de días ya no. ¿Y qué tipo de comidas preparaban? En Era lo que es verdura. Ahí eran las verduras. todas las verduras. ¿Las combinaban o cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, hacían picadillos. ¿Qué Sí, más pues, hacían? todo lo que es verdura, el frijol, el chocho, el ajo, el yuca. De todos preparaban Un poco. un poquito. Y el nacimiento del niño también lo celebraban, el niño Dios, para Navidad. Nunca fue nada. No sé. No hacían la ronda, los chihualos. En otras partes. En mi casa nunca se acostumbró eso. Nunca. Usted no se sabe los amorfinos ni los chihualos. Yo no sé eso. Nada de eso. No, Ni versos, ni historias así, los cuentos. No. Y algo más que se acuerde del tiempo de antes, que nos pueda contar sí, pues, sobre el trabajo, la familia. No se acuerda. No se acuerda de cuando jugaba con sus hermanos, sus hermanas, sí, en la ¿no? casa. Si uno pequeña no se le acuerda, ya no se acuerda las cosas cuando ya está más grande. No estamos grandes. Claro. Bueno, entonces nosotros le agradecemos que haya compartido un poco de la historia de su vida con nosotros.